los observatorios de Economía Digital Galicia, a una nueva cita en la que tenemos una invitada de excepción. La verdad es que se podría decir que es una de las españolas que ocupan uno de los cargos actualmente más relevantes dentro de lo que es el panorama de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales. Curiosamente es gallega, de Lugo, y ejerce de gallega. Su despacho está a muchos kilómetros de aquí, está en París, dirige a un equipo de 120 personas, de aproximadamente 20 nacionalidades y un presupuesto de 600 millones de euros. Lo suyo, evidentemente, son los números por todo el volumen que tiene que manejar. La invitada que tenemos hoy no es otra que Ana José Varela, la directora financiera de la OCDE. Bienvenida. Muchas gracias, Julián. Para situarnos un poco en lo que es la OCDE y lo que representa el trabajo de Ana José Varela en la OCDE, podemos decir que es la primera mujer que ocupa el cargo de directora financiera de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que es algo más que un club, es una organización, una institución que hunde sus raíces en el Plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de reconstrucciones y vamos a hablar, lógicamente, de reconstrucciones. Ana José lleva aproximadamente desde el año 2017 en la OCDE. Antes ocupó puestos en instituciones y organizaciones como Boston Consulting, en la Fundación Barrier, también fue promotora y presidenta de varias startups, conoce muy bien el entorno y la realidad gallega, por eso también su aportación hoy puede ser muy relevante. Startups además relacionadas con innovación, biomedicina, también con software y demás, ¿no? Fue elegida en el año 2015 entre las 25 mujeres líderes mundiales para incorporarse a un programa de desarrollo de liderazgo en Estados Unidos. Por tanto, con este currículum que presento ahora sintéticamente, podemos decir que lo que tenemos hoy aquí es un lujo en Economía Digital y en el Observatorio de Economía Digital. Para empezar, María José, si le parece, bueno, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa y lo que ocupa y preocupa a la OCDE, ¿no?, que es la pandemia y el entorno que tenemos, ¿no? Las previsiones del último informe de la OCDE no son nada halagüeñas, ¿no? No son nada optimistas en el sentido de que la incertidumbre se va a mantener durante mucho tiempo y va a depender además de circunstancias pues como los rebrotes, como la vacuna, hasta cuándo. Ya no, la pregunta no es cómo saldremos de esta, sino cuándo saldremos de esta. ¿Cómo ve el escenario de aquí al próximo año? Pues muchas gracias, Julián. Realmente estamos viviendo la peor crisis sanitaria, económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Los confinamientos masivos, la caída del comercio, la caída de la actividad en general han generado una gran crisis económica. Es una crisis sanitaria de primer nivel y todos lo estamos viendo. Llevamos más de 50 millones de contagios en todo el mundo, 1,2 millones de personas que han fallecido, y esto no había sucedido desde 1918, desde la mal llamada gripe española, que tuvo lugar a principios de siglo y que se llamaba así porque España era el único país que ofrecía datos porque no estaba en el frente, y aunque España no fue el país donde tuvo más impacto la pandemia. Entonces, es una pandemia sin precedentes, nunca hemos visto nada igual desde que se fundó la OCDE en el año 1960, y va a ser muy difícil tratar con ella. Habrá que mantener a raya al virus, habrá que tratar de solucionar la situación sanitaria, porque lo que es mejor para la sanidad es también mejor para la economía, y tendremos que convivir con el virus hasta que encontremos y esto es muy importante y quiero remarcarlo, seamos capaces de producir y distribuir a escala global una vacuna o tratamiento efectivo. No solo llega con descubrirla, pero esta vacuna tiene que llegar a cada rincón del planeta, y eso va a tardar tiempo en llegar. Una crisis sanitaria, una crisis económica. Las previsiones a las que tú hacías alusión, que hicimos en septiembre, son algo mejores que las de junio, pero aún así la caída en la actividad económica mundial es muy relevante. Se prevé una caída para este año de un 4,5%, seguida de una recuperación de aproximadamente un 5% en el próximo año. Y para que nos hagamos una idea, si comparamos lo que es la situación que preveíamos hace un año en el informe económico de finales de noviembre de 2019
con lo que prevemos ahora para hasta finales de 2021, la factura de la COVID está alrededor de los 7 billones de dólares, que eso más o menos son 5 veces el PIB de España. ¿Qué quiere decir esto? Que saldremos todos más pobres de esta crisis. La mayor parte de las economías no van a recuperar los niveles de renta que tenían en 2021, no van a llegar al nivel de renta que tenían en el año 2019. Por tanto, una situación complicada. Y no me quiero olvidar de la otra parte que decía, crisis sanitaria, crisis económica y crisis social. Los niveles de desempleo han sido elevadísimos, están siendo muy elevados. En solo 4 meses a nivel global el desempleo subió del 11 y pico al 16,7% en el año 2020. En España la situación de desempleo es todavía más complicada y tenemos grupos que se ven especialmente afectados. Por un lado tenemos los desempleados de larga duración, tenemos la gente que trabaja en la economía informal, tenemos los trabajadores poco cualificados, las mujeres y los jóvenes. Los jóvenes han sido los grandes perdedores de la crisis anterior y serán los perdedores también de esta crisis junto con estos otros grupos, y esto es especialmente preocupante porque los jóvenes son el futuro de un país. El desempleo juvenil en España está en cifras de en torno al 40% y eso hace que tengamos que tener muy presente no solo la dimensión económica y sanitaria, sino también la dimensión social de esta crisis. El OCDE también da claves en su último informe, ¿no? Y aporta, más allá de los datos, ¿no? y aporta algo que es importante a su juicio, que es dar confianza, ¿no? Transmitir confianza como una de las claves de la recuperación que viene. ¿Eso es responsabilidad solo de los gobiernos? No. Es cierto que la confianza resulta clave, y la confianza va ligada a la actividad económica va ligada al consumo y el consumo va ligada a la solución de la pandemia. Y no es solo responsabilidad de los gobiernos, todos en nuestro día a día tenemos que poner nuestro granito de arena. Se ha demostrado que lo mejor es las medidas de higiene colectiva, las medidas de distanciamiento social que todos tenemos que observar, y eso no es solo responsabilidad de los gobiernos, y todos con nuestro comportamiento podemos influir en la marcha de la sanidad global y de la marcha de la economía global, y esto es necesaria una mayor concienciación y responsabilidad colectiva. Desde luego también hay que seguir incrementando la capacidad de testeo, de seguimiento y de aislamiento para los casos detectados. Hay que fortalecer los sistemas sanitarios que han estado sometidos a mucha presión y hay que hacerlos más resilientes y aumentar su capacidad de respuesta. Aquí los gobiernos evidentemente tienen un mayor papel y deben tratar de tomar esas medidas que eviten que tengamos que caer en confinamientos masivos que son muy perjudiciales para la vida en general y para la actividad económica. También los bancos centrales han tenido un papel fundamental en esta crisis. Hemos logrado pasar esta crisis sin que las primas de riesgo se disparen y ha proporcionado liquidez al sistema. Incluso hemos visto pasos en mutualización de deuda. Y luego también las empresas y los empresarios en muchos casos han respondido de una forma pues muy responsable. Y también tenemos el papel de la cooperación internacional, de la coordinación y de los organismos multilaterales. Cuando esa vacuna o tratamiento definitivo esté en marcha, será necesario organizar la distribución a nivel global y habrá que tomar medidas, habrá que pensar en anticipar la producción, organizar la logística, y aquí la coordinación internacional es muy importante. Así que todos tenemos un papel, todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer que los efectos de esta crisis horrible sean menos severos. Este año, el 2020, excepto China, todas las economías del G20, del grupo de países más desarrollados del mundo, van a acabar en números negativos, ¿no? en decrecimiento de PIB, ¿no? Entonces tenemos, por tanto, una crisis global. Ese dato es la evidencia demoledora, ¿no? de que esto es global. ¿Son suficientes las acciones concertadas que se están tomando hasta ahora, por ejemplo, en la Unión Europea? Es cierto que China, en las últimas previsiones, es el único país para el cual nuestras previsiones apuntan que termine el año con crecimientos positivos, si bien crecimientos mucho más bajos de los que nos tienen acostumbrados chinos, pero el impacto de la pandemia fue anterior en el tiempo
y hemos visto que a partir del segundo trimestre empezó a recuperar, sobre todo por una mayor inversión en infraestructuras. Yo no sé si son suficientes las medidas, pero yo creo que la cooperación es el único camino, la cooperación entre todos los países y a nivel multilateral. Hemos visto que esta crisis ha traído consigo un cierre de fronteras, y este cierre de fronteras tiene impacto en nosotros, en nuestra actividad personal, tiene impacto en los flujos migratorios. Las concesiones de visas cayeron un 46% en el mes de junio y tiene un impacto también en el comercio. Hay un informe y un análisis que hemos hecho que estima los costes para el comercio del cierre de fronteras, y esto se estima entre el 8 y el 15%, y esto tiene un impacto muy grande, porque realmente puede hacer que algunas actividades dejen de obtener beneficios y puede abocar al cierre de algunas empresas. También hemos visto pasos, y es necesario pensar en que esta crisis nos está cambiando la vida a todos los niveles, y algunos trascienden con mucho el ámbito nacional. Pensemos eso, el comercio del que hablaba antes, pensemos la salud, pensemos el medio ambiente, y aquí es necesaria la acción concertada. En algunos casos también hemos visto y se han dado pasos, por ejemplo el G20 ha dulcificado, ha reducido las exigencias para el pago de la deuda de los países en vías de desarrollo, pero en general los desafíos a los que nos enfrentamos son de carácter global. Me decía antes, la salud, el tema del medio ambiente, la digitalización, el comercio, la inversión, son temas globales que requieren una respuesta global y concertada entre todas las economías. Y en algunos casos estamos viendo respuestas. El plan Next Generation de la Unión Europea es un caso bueno, pero la respuesta tiene que ser global y multilateral. Esta vez la OCDE mira a la primera línea de batalla, ¿no?, por decirlo de una forma, cuando habla de evitar las quiebras de empresas, luchar contra el aumento del desempleo tan exponencial y tan abrupto, ¿no?, que ha habido. ¿Están los gobiernos en esa línea? Pues efectivamente hay que tratar de evitar oleadas de quiebras masivas y de desempleo masivo. Los gobiernos han reaccionado de forma enérgica, importante y rápida, y en sus primeras acciones han ido a tratar de minimizar el daño en el Producto Interior Bruto, en la actividad económica, y apoyar a empresas y familias. La historia nos dice que el pico de quiebras suele producirse entre 4 y 6 trimestres después del inicio de la recesión y tarda tiempo en desaparecer. Y con el desempleo sucede algo parecido. Tenemos, el desempleo continúa creciendo incluso años después de que se produzca se inicie la recesión, y tardan tiempo en desaparecer sus efectos. En primer lugar, los gobiernos han ayudado a las empresas, y hay que tener en cuenta dos cuestiones aquí que me gustaría destacar. Una, por un lado, muchas de las empresas partían ya de niveles de deuda elevados, y esto hay que tenerlo en cuenta. Además, con la crisis, pues hace que las ventas sean menores, las perspectivas de beneficios actuales y futuros sean menores, y se reduce el valor de los activos, lo cual puede generar una situación complicada de cara al apalancamiento. Y tercero, en muchos casos hemos visto que la ayuda viene a través de préstamos o líneas de crédito a empresas, y esto también puede aumentar el apalancamiento de algunas empresas. Entonces es necesario que los gobiernos busquen fórmulas. En algunos casos habrá que tirar de la imaginación para ayudar a las grandes y también a las pequeñas empresas que se han visto muy sacudidas por esta crisis. Eso en cuanto a la deuda. Por el otro lado, el empleo, es cierto que se han perdido empleos, se van a continuar perdiendo empleos, y habrá un trasvase. Lo que se trata, igual que se han destruido empleos, algunos otros se crearán,
y las acciones de los gobiernos deben estar muy focalizadas para ayudar a los trabajadores a hacer una transición fluida de los sectores y actividades que estarán más obsoletos a aquellos que sean los nuevos generadores de empleo y actividad económica. Y tienen que ser medidas muy adecuadas, muy individualizadas para ayudar en esa transición. Además, para ayudar en esa transición conviene proteger socialmente a los trabajadores mientras se forman y mientras están buscando nuevos empleos. Hay que ayudarles a encontrar empleo. En esa línea, frente a las crisis anteriores, ¿no? La OCDE insiste mucho en que no se deben repetir los mismos errores. Estamos hablando de la gran recesión de los 10 años, del 8 al 18. Y esos mismos errores pasan por la retirada en su día de los estímulos fiscales, sobre todo a nivel europeo, no tanto en Estados Unidos, que se mantuvieron de una manera más prolongada en el tiempo, pero sí en Europa. ¿Cree que el año que viene, que es el año crítico, esos estímulos fiscales deben seguir y se van a mantener por parte de los gobiernos? Pues como decía, estamos en una situación extremadamente complicada, volátil, en la que es muy difícil hacer predicciones fiables y todo dependerá en parte de cómo evolucione la pandemia, si hay rebrotes, si no los hay, de qué intensidad son, cuando se descubre una vacuna o tratamiento efectivo y se puede distribuir a nivel global. Pero en general el pasado no vuelve, pero siempre nos permite aprender y hoy en día parece ser que todo el mundo coincide en que los estímulos fiscales se retiraron demasiado pronto en la crisis de 2008-2009 y habrá que tratar de evitar que esa situación se produzca porque la generación de desempleo y de insolvencias podría ser mucho mayor. Es cierto que los países han reaccionado de una forma mucho más rápida de lo que sucedió en la crisis anterior. Parece difícil que en 2020 sea el momento adecuado para la retirada de estímulos y yo me temo que en 2021 pues probablemente pensamos que se tendrán que mantener algunos de estos estímulos para evitar una oleada de insolvencias, de destrucción de empleo que generaría una espiral negativa y generaría pues, una retroalimentación negativa entre la economía financiera y la economía real. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo estímulos durante un tiempo. Sobre todo para que los ERTEs no se conviertan en ERES, ¿no? Finalmente, hablo en el caso aquí de España, ¿no? Pasemos a hablar un poco de la crisis como oportunidad. Es un dato importante porque nosotros hemos estimado la cantidad de trabajadores que en los países de la OCDE han estado en esa situación de ERTE, ¿no? Y se estima que estuvieron en algún momento alrededor de 50 millones, que es casi 10 veces más que en la anterior crisis. Eso da idea de la magnitud de la respuesta que se ha producido esta vez. Decía, la crisis como oportunidad, ¿no? A una persona que está en un ERTE ahora mismo, pues que le hablen de la crisis como oportunidad le puede resultar muy difícil, pero yo sé que es uno de los mensajes positivos que se lanza y en toda crisis es verdad que hay oportunidades, ¿no? La OCDE y la Unión Europea están mirando a no a nuevos sectores, sino a nuevos segmentos, ¿no? Como puede ser, y áreas muy amplias, ¿no? De la economía, como puede ser la digitalización, como puede ser la economía verde, es decir, la sostenibilidad y demás. ¿Cómo, con esos planes y con los fondos de reestructuración que están ahora en marcha, cómo dibuja desde la OCDE la Unión Europea, por ejemplo, a medio plazo? Bien, es cierto que esta crisis y los planes de reconstrucción que vendrán brindan una oportunidad para corregir algunos desequilibrios y vulnerabilidades que ya venían de antes de la crisis. Y me refiero a temas como la baja productividad, me refiero a temas como las desigualdades o los sobresaltos medioambientales que estamos teniendo de vez en cuando. Al principio, como decía, los gobiernos han intentado ayudar y paliar los efectos del virus, ayudando a familias y empresas, y eso está muy bien. Ahora toca pensar en la reconstrucción y habrá que encaminarse hacia una economía verde. En la crisis pasada probablemente se perdió la oportunidad de hacer un giro más verde en ese sentido, pero yo creo que en estos momentos la sociedad tiene un apetito mayor y va a demandar que se haga una economía
más ecológica, resiliente, sostenible. Y existen grandes oportunidades y además la Unión Europea ha puesto sobre la mesa un paquete de 750.000 millones de euros en los cuales la economía verde y la digitalización tienen un papel muy importante, y habrá que apoyar inversiones que estén destinadas a transportes, infraestructura, energías y viviendas sostenibles y renovables. Hay una gran oportunidad, hay una oportunidad en todo lo que tiene que ver con energías limpias, hay oportunidad en lo que tiene que ver con la economía circular, hay oportunidades en ese terreno y son sectores en los que se puede generar oportunidades de trabajo que sean de valor añadido, resilientes y duraderos. Yo creo que veremos un cambio hacia las energías verdes, hacia la economía verde, y realmente la Unión Europea ha puesto sobre la mesa que aproximadamente un 70% de las ayudas y de los estímulos que proporcionará estarán dedicados a la digitalización y al tema climático y medioambiental, o sea que habrá una oportunidad. España va a ser una de las grandes receptoras, ¿no?, de los fondos, vía préstamos y también vía ayudas a fondo perdido, ¿no? Sabremos aprovechar esta oportunidad, también no para cambiar un modelo, porque se habla mucho del cambio de modelo, pero sí para reconducir una economía muy volcada en el sector servicios. En la crisis del 8 al 18, en esos 10 años de crisis, España, más allá del turismo de sol y playa, ¿no?, que siempre ofrecíamos, avanzó también hacia una economía de servicios, ¿no? El PIB tuvo los servicios cada vez más peso, no siempre los de menor valor añadido en ese sentido, o sea, los sectores más maduros dentro de lo que son los servicios, ¿no? O sea, se podrá reconducir esa situación, ya no aspirando a un cambio de modelo, pero sí para poder reconducir eso. ¿Sabremos aprovecharlo? Pues espero que sí, que podamos aprovecharlo. Es como tú bien dices, España recibirá aproximadamente 140.000 millones, 72.000 en ayudas y el resto pues en préstamos. Esas ayudas, está también el programa de compra de títulos que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, que no es nada desdeñable, y se dan otra condición tercera, que es que se ha levantado un poco la válvula de escape, el botón de escape del Pacto de Estabilidad en la Unión Europea, con lo cual hay una ocasión. ¿Sabemos aprovecharlo? Pues espero que sí. Yo he tirado un poco de hemeroteca y he tratado de ver cuánto han sido todas las ayudas que España ha recibido desde que entró en la Unión Europea ya en el año 1986. Creo que en 25 años, que fueron los datos que encontré así, son alrededor de 250.000 millones de euros en todos esos años. Si comparamos el periodo de tiempo en el que se van a producir las ayudas que vienen ahora y el periodo de tiempo anterior, pues la dimensión es diferente. Y España supo aprovecharlas en su momento. El cambio en infraestructuras que tuvo el país fue absoluto. España es número 1 en estos momentos en kilómetros de alta velocidad en Europa y ha cambiado la estructura del país. Yo creo que ahora toca cambiar, y si antes eran las infraestructuras físicas, ahora probablemente tengamos que centrarnos en infraestructuras digitales y para avanzar. Confío en que los gobiernos puedan presentar proyectos que sean merecedores de estas ayudas. Creo que esta vez los requisitos técnicos se van a mirar mucho y será importante presentar planes sólidos, y puede cambiar la faz del país, yo creo. Pasemos ya que estamos hablando de España y comenzamos en París, ¿no?, donde está la sede de la OCDE, pasemos a Galicia, ¿no? Como lucense, como gallega, que ha trabajado muchísimo tiempo, muchísimos años aquí, hay un informe de la OCDE, además, que habla de desarrollos, bueno, como una serie de indicadores objetivables del desarrollo del bienestar de la economía gallega, y la compara con otras regiones, ¿no?, europeas, la compara un poco con Irlanda, con Córcega, con Lisboa, pero sobre todo habla de bienestar de desarrollo, y en esos criterios objetivables, creo que son de 11, ¿no?, Galicia aprueba en 6, o sea, es un poco una prueba raspado, ¿no? ¿En qué debe mejorar Galicia en estos años? Bueno, Galicia sobresale por encima de las regiones españolas en 4 de esos indicadores que tienen que ver con vivienda, con sanidad, con seguridad y con medio ambiente.
Y lo destaco porque son dimensiones que con la pandemia han cobrado mayor relevancia. Y es cierto, como tú dices, que hay otras áreas en las que Galicia tiene bastante recorrido de mejora, no solo en la comparación internacional. Ese informe hace una comparación de aproximadamente 400 regiones en el mundo y tiene, donde sale por debajo de la media claramente en España, son temas como educación, productividad, empleo y accesibilidad y conectividad. Entonces, estas son áreas en las que Galicia puede trabajar. La productividad en Galicia se ha producido que las actividades comercializables, ya fuesen de servicios o de productivas, han caído un 2% en los últimos 10 años, más o menos, y esos son las que generan mayor valor añadido. Según el informe, la productividad en Galicia está en torno a los $29.000 por persona, y en la media de España está en 33.000 y la media de la OCDE en 39.000, o sea que hay margen de mejora. En educación también se ha mejorado mucho en Galicia en nivel educativo, pero queda también margen de maniobra. Y luego también la tasa de empleo, bueno, pues aunque es mejor que la media española, sabemos que España tiene una tasa de desempleo muy elevada y sobre todo el empleo en el sector informal, que se ve muy sacudido en esta crisis. En España está alrededor del 26%, mientras que en el conjunto de los países de la OCDE está muy por debajo, en el 12-13%. Entonces, hay margen de mejora. Y por último, dejo para el final la conectividad y la accesibilidad, sobre todo digitales, porque esta pandemia nos ha enseñado que muchos podemos trabajar desde casi cualquier lugar, siempre y cuando, y esto es muy importante, tengamos una buena conexión a Internet. Y eso no siempre es posible, lo sé por experiencia, en regiones como Galicia. Pero imagínense ustedes si pudiésemos trabajar desde un lugar como Galicia, que tiene buenas condiciones en cuanto a vivienda, seguridad, sanidad, medioambientalmente buena, y si encima tuviésemos una muy buena conexión a Internet, pues probablemente mejoraría la competitividad de Galicia. Precisamente el informe habla de bienestar, ¿no? Pero cogea un poco Galicia en cuanto a desarrollo económico, ¿no? Es verdad que la crisis lo que nos dice ahora es que cuando hablamos de infraestructuras ya no son infraestructuras como el AVE, es decir, el AVE puede llegará, pero ya no nos preocupa tanto que el AVE llegue aquí en el 21 o en el 22, sino que cuando hablamos de infraestructuras pues ya pensamos en la fibra, ¿no? en cómo conectar la fibra. Y eso tiene mucho que ver también con el futuro y con el futuro de una generación, ¿no? El informe alude a la educación, ¿no? En nivel de abandono en secundaria y demás, ¿no? Eso es una pues, como decimos aquí, una IVA, ¿no? que tiene que mejorarse, ¿no? Pero ¿cómo se puede pensar en el futuro sin pensar en la educación, ¿no? Estamos en la dirección correcta, porque son las generaciones venideras que en teoría tendrán que ser las mejores preparadas. Pues yo no sé cómo se puede pensar en el futuro sin pensar en educación. Para mí van unidas, pero es que el presente también es educación. O sea, es cierto que en Galicia el porcentaje de trabajadores que no tienen educación secundaria en las empresas es más alto que en otras regiones de España y que en otras regiones del OCDE. Es cierto que se han dado pasos y habrá que hay que pensar en la educación inicial y también en la educación a lo largo de la vida laboral. Cada día las carreras son más largas, la gente tiene más empleos y habrá que buscar, más que un empleo, la empleabilidad. No sé, en el futuro probablemente no contratemos a personas, sino que contratemos tareas. Y aquí es una necesidad de todos y cada uno de nosotros también de tomar las riendas y de formarnos. Y esto corresponde a todos. También es necesario que adecuar los planes de formación a las necesidades de cada individuo. Y hoy en día
La tecnología nos permite hacer eso, permite adecuar la formación a las necesidades que Julián tiene y a los horarios que Julián tiene para poder desarrollarse y formarse. Es muy probable que cuando se empiecen a retirar los planes de estímulo habrá que condicionar y habrá que de alguna forma establecer condiciones para que las ayudas vayan ligadas a mejorar la empleabilidad, mejorar la formación de los trabajadores. Habrá que ligar la protección social también a los esfuerzos que hagan los trabajadores para hacer esa transición fluida de sectores que se quedarán atrás, pero estoy segura de que renacerán y habrá sectores que se abrirán. Claro, hablábamos de la digitalización, de la digitalización, sí, también del desarrollo de las infraestructuras digitales en general. Y hablando de todo eso y hablando de futuro, también están en Galicia los fondos de reconstrucción que llegarán, ¿no? Sabremos aprovecharlos, punto 1, y punto 2, para cubrir necesidades que son perentorias, como por ejemplo el desarrollo de infraestructuras digitales, nuevos sectores que aprovechen materia prima que está ahí. Bueno, actualmente se están promoviendo acciones pues, relacionadas con el sector de la madera, ¿no? Para la fabricación de fibras textiles, ¿no? A partir del eucalipto, por ejemplo, ¿no? El aprovechamiento de purines, el hidrógeno verde, todo eso forma parte de un escenario de futuro. ¿Cómo ve la aplicación y el desarrollo de los fondos europeos de reconstrucción en Galicia? Pues primero veo que es un paquete de medidas muy importante, como decía antes, unas medidas que además tienen unas características muy singulares. Es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda para conseguir fondos y además lo hace de una manera mutualizando un poco la deuda, que es una cuestión novedosa. Van a poner condiciones y los proyectos tendrán que ser serios y rigurosos. Hay partidas muy importantes destinadas pues, a las inversiones y a las reformas estructurales que tienen que hacer los países. También se prima el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y se prima sobre todo el ámbito de la digitalización y del medio ambiente, la economía verde. Y en eso pues, yo creo que Galicia tiene una oportunidad. Galicia tiene viento, Galicia tiene mar y Galicia tiene sol. Entonces hay oportunidades para desarrollar todas estas energías, por citar tres, pero hay muchas más, como la biomasa. Es un ejemplo claro. Galicia tiene mucho bosque, el 70% de la superficie forestal de España está en Galicia, probablemente no siempre bien aprovechada. Entonces sí que hay oportunidades para hacer que nuestra economía sea más verde, más inclusiva, más resiliente y más digital. Hemos estado, arrancamos por todo lo que son los integrantes de los países integrantes de la OCDE, hemos vuelto a Galicia, pero me gustaría regresar a París ahora, ¿no? ¿Cómo se gestiona, ya hablando de la OCDE y del día a día de Ana José Varela de la OCDE, cómo se gestiona un presupuesto de 600 millones de euros con un equipo de 120 personas, cada uno de una nacionalidad, hasta 20 nacionalidades, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Pues se gestiona con mucha dedicación, con mucha energía, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y siendo consciente de que es un privilegio trabajar ahí. La OCDE es una atalaya magnífica para analizar, entender y gestionar la globalización y hacer que ésta sea más inclusiva. Yo me tomo el trabajo con mucha ilusión, dedico muchas horas al equipo, paso mucho tiempo tratando de transmitir mi visión, porque hablo mucho de digitalización, automatización, y yo también predico con el ejemplo. En la dirección financiera he puesto en marcha todo un proyecto para automatizar todas aquellas tareas que pueden ser automatizables, que son generalmente repetitivas, con una triple idea, con un triple objetivo: ser más eficientes, reducir los riesgos operacionales y aumentar la motivación. Entonces, cuando estás en un programa de cambio, gestionar el cambio lleva mucho tiempo, hay que hablar mucho con la gente, hay que tener mucha empatía, ponerse en el lugar del otro, porque no cada uno vemos las cosas desde un punto de vista y es importante entender qué tiene cada uno en la cabeza.
y tratar de, bueno, de hacer siempre el dicho ese que surge, que está en el ejército americano, es que los generales siempre comen los últimos. Yo trato de predicar con el ejemplo y ser la primera y también la última y estar disponible para ayudar a los equipos. El tema de las nacionalidades, pues es divertido, enriquecedor, pero a veces también tiene sus complejidades porque, bueno, somos en mi equipo 21 nacionalidades y no todos tenemos como lengua madre el inglés o el francés, que son las lenguas oficiales. Y aparte de eso, bueno, el bagaje cultural de cada uno es diferente, pero con mucha comprensión, con mucha escucha, con mucha empatía y con mucho respeto por los demás se consigue trabajar. En el OCDE se toman las decisiones por consenso. Eso en España suena, bueno, a ciencia ficción, ¿no? Si vemos algunas esferas, ¿no? Pues sin ir más lejos de la política, ¿no? Pero se toman por consenso entre los 37 países socios, 38 países socios, y se toman también a otros niveles por consenso, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Porque, claro, me refería a eso, a esa ciencia ficción, porque es verdad que aquí se habla mucho de consenso, pero se practica poco. Bueno, es cierto que el consenso está en el corazón del OCDE y parte de la fuerza que tienen nuestras recomendaciones, guías, buenas prácticas está no solo en su contenido técnico, sino en el hecho de que son asumidos unánimemente por todos los países miembros y los asociados que participen en los distintos ámbitos de trabajo, y eso les da muchísima fuerza. El consenso es complicado, requiere dedicarle mucho tiempo, requiere pasar horas entendiendo cuáles son los intereses de cada uno de los miembros o de los que se sientan a la mesa, sus intereses, sus sensibilidades, sus líneas rojas también, que es muy importante, y bueno, entre todo eso requiere escuchar mucho y prestar atención a los distintos matices. Y luego también yo, por lo menos en mi caso, lo que trato de hacer es generar una buena relación profesional con los delegados, con la gente, con mis interlocutores, para que podamos tener una conversación franca y podamos ver cómo podemos solucionar las cosas. No se trata de que cada uno exponga sus posturas, sino que entre todos lleguemos a tratar de buscar una solución que a lo mejor no es la ideal para mí ni para ti, pero es la mejor que podemos alcanzar para el conjunto de los que estamos sentados a la mesa. En 60 años de vida de la OCDE es la primera vez que una mujer ocupa el puesto de directora financiera. Eso, bueno, es un reto, una responsabilidad. En ese sentido se considera Ana José María una referente ante un colectivo que ha convivido durante muchos años el femenino con desigualdades. Bueno, la dirección financiera de la OCDE entraña un reto tanto que sea ocupada por un hombre como por una mujer. Eso vaya por delante, porque es un reto porque es necesario pues, manejarse con interlocutores muy distintos, internamente y externamente. Hay que trabajar con los países, hay que trabajar internamente con las direcciones, con las cuales hay que coordinar el trabajo, aunar esfuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un trabajo demandante, es un trabajo que además que yo abordo con mucha ilusión, consciente de que es un privilegio, y un privilegio también entraña grandes responsabilidades. Yo no sé si soy referente o no, las ejecutivas de Galicia dicen que sí, que me tienen entre ellas, pero lo que yo trato es que cada día hacer mi trabajo de la mejor manera posible, y doy gracias todos los días cuando voy a trabajar por tener un trabajo y un trabajo que me permite desarrollarme. Luego vienen muchas veces los dolores de cabeza, el ver cómo se compaginan las distintas actividades, pero creo que tenemos que abordar las cosas de forma positiva. Mi trabajo pues, es a veces complicado porque llevo la parte de presupuesto, finanzas, tesorería, compras, la informática corporativa, y bueno, tengo que trabajar con muchos interlocutores, pero eso es también muy enriquecedor. Los avances en
en la igualdad de género van demasiado lentos, incluso a ojos de la OCDE, ¿no? ¿Cuál es el camino que deberían seguir los países y las economías, bueno, pues los propios socios, ¿no?, que integran a la OCDE para corregir estas desigualdades que son tan lentas a ojos de esta institución? Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una institución, en la OCDE, que hace una apuesta decidida por la igualdad de género, entendida en su sentido más amplio. El 55% de los empleados de la OCDE somos mujeres y en el equipo directivo estamos en torno al 36%, subiendo en los últimos 4 años de un 27%. Queda camino por hacer, pero hay una apuesta decidida ahí. En España pues sigue existiendo una brecha salarial de género, si bien es cierto que la brecha salarial en España es menor que en la media de la OCDE y que en el conjunto de Europa. ¿Y por qué persisten estos desequilibrios? Pues no lo sé, pero voy a apuntar 2 cosas. Uno, las costumbres sociales, por así decirlo, y las tendencias sociales. Y aquí me gustaría daros un dato. Las mujeres, hay un informe que hemos hecho recientemente y mide las horas que dedican al trabajo tanto hombres como mujeres. Al trabajo remunerado los hombres dedican más horas, pero si tenemos en cuenta tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, las mujeres dedican de media en los países de la OCDE 25 minutos más al día. Eso supone que trabajan unas 2 horas más al día. Esos 25 minutos, en el caso de España, se transforman en 85 minutos. Entonces, bueno, probablemente una mejor repartición de las tareas en el hogar ayudaría, porque esos 85 minutos más dedicados en su mayor parte a trabajo no remunerado o a trabajo del hogar hacen que disminuya el tiempo que las mujeres tienen para trabajar de forma remunerada y sobre todo para formarse. Y la formación, como decía antes, es clave para mantenerse al día, para tener los conocimientos que hacen falta en el mundo hacia el que vamos. Entonces, una mejor repartición de roles podría ayudar. Y luego hablaba de la educación. Y la educación, el siglo XXI va a ser el siglo de las tecnologías, el siglo digital. Y tenemos todavía datos que nos dicen que la participación de las mujeres en las actividades STEM, STEM quiere decir Science, Technology, Engineering and Maths, es muy inferior a la de los hombres. Eso tendremos que ver cómo podemos corregirlo, porque además hay un informe que hemos hecho en 31 países y con industrias altamente digitalizadas, cuando las mujeres trabajan en esos sectores, en general obtienen mejor remuneración. Y las diferencias vienen ya desde el inicio. A los 15 años, nos dice el informe PISA, que los niños tienen 10 veces más de posibilidades de querer trabajar en carreras tipo STEM que las niñas. ¿Cómo podemos corregir eso? Te voy a dar un dato, Julia. Solo el 12% de las startups son iniciadas por mujeres, son fundadas por mujeres. Y las startups fundadas por mujeres tienen un 23% menos de probabilidades de tener financiación. Y por el otro lado, en el mundo del capital riesgo, de las 100 mayores empresas de capital riesgo, solo el 8% de los socios son mujeres. Y cuando hay una mujer socio en una empresa de capital riesgo, se duplican las posibilidades de invertir una empresa que tiene, una startup que tiene una mujer como directivo, y se triplican las posibilidades de invertir en una empresa que tiene a una mujer como fundadora. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues hay medidas de corto plazo y hay medidas de más largo plazo. En el corto plazo hay algunos países que han adoptado medidas que, por ejemplo, cuando se trata de actividades de startups, tiene que haber un porcentaje de mujeres, tiene que haber una especie de cuotas. Y en el largo plazo tenemos que hacer que esa diferencia que existe ya a los 15 años se vaya corrigiendo. Y habrá que, en ese sentido, dar visibilidad a las mujeres que trabajan en las actividades de ciencia, de tecnología. En Galicia tenemos algunas emprendedoras en actividades súper novedosas que son mujeres, empresas reconocidísimas, súper innovadoras, que están fundadas por mujeres. Hay que dar visibilidad a esas mujeres. Te voy a dar un dato. Solo el 13% de las patentes que se registran hoy en día tiene detrás una mujer. Al ritmo que vamos ahora, llegar a que el 50% de las patentes
tengan detrás una mujer, al menos, nos llevaría hasta el año 2080, con lo cual tenemos camino por recorrer, pero yo soy optimista porque hemos avanzado mucho, seguimos avanzando y yo creo que esto es una tendencia imparable. Hay camino que recorrer en temas de igualdad de género, por lo que veo y por la evidencia, ¿no?, y lo que tenemos alrededor. Hay camino por recorrer y por avanzar en Galicia, que también es un asunto que hemos tocado en cuanto a su nivel de desarrollo, no tanto de bienestar como de desarrollo económico, y sobre todo también hay que recorrer mucho y mucha distancia en cuanto a lo que es la salida de esta incertidumbre, de esta crisis provocada por la pandemia. Estos son los 5 ejes, ¿no?, que han apuntalado esta entrevista, porque considerábamos en Economía Digital que eran asuntos muy relevantes para nuestros lectores, para nuestros oyentes. Yo agradezco muchísimo la presencia de Ana José Varela hoy aquí, la directora financiera de la OCDE, y le convoco, si parece, a que cuando pase la pandemia podamos valorar no solo los resultados económicos de esa llegada de la vacuna, sino también, bueno, pues los avances que hemos hecho en bienestar social, en bienestar económico en Galicia, en desarrollo económico, y también los avances en igualdad de género entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias por su presencia. Encantada, gracias, Julián.